Bueno, siempre arrancamos por una definición. También, ¿por qué no llamarlo síntomas? Son los síntomas de la megalomanía. El punto es que para no tener una interpretación absolutamente psicológica, tenemos también una interpretación biológica que inicia, que tiene un comienzo. Son dos impactos, eso ya lo sabemos. El tema es que es uno en el hemisferio derecho del cerebro y otro en el hemisferio izquierdo del cerebro. ¿Qué parte del cerebro? La que estamos estudiando en esta clase, en este encuentro. La sustancia blanca, la médula cerebral. Estudiamos clases atrás los impactos combinados en endodermo. Estudiamos en clases pasadas los impactos combinados de mesodermo antiguo. Hoy es el turno de mesodermo nuevo. Y lo que viene es los impactos únicos y luego combinados en la corteza cerebral. Por ahí va a terminar estas 4 hojas embrionarias. El estudio de un impacto que da una enfermedad, una respuesta biológica, con todo lo que tiene el sentido biológico de esa única respuesta biológica, ese único impacto. Y también estudiamos qué sucede cuando tiene dos impactos o más de un impacto. Y entra en lo que se denomina por Hammer constelación cerebral. Y aparecen los trastornos. Está claro, y no viene mal repasar, que cuando tenemos una respuesta biológica o enfermedad, tenemos determinadas características de la propia enfermedad, un funcionamiento psíquico, un funcionamiento cerebral y un funcionamiento orgánico de esa enfermedad. Lo vimos en varias, gastritis, y lo vimos la clase pasada, todo lo que es en la parte de huesos. Vimos artrosis, vimos artritis, vimos la parte de las arterias, los músculos, entonces esclerosis múltiple, pero había un solo impacto. En la hoja embrionaria, mesodermo nuevo, esa es la que estamos trabajando. Ahora aparece más de uno, pero no son dos de un lado, es uno de un lado y otro del otro. Los relés que intervienen en la sustancia blanca, que ahora va a aparecer un videíto, tienen esas características. Y recuerden que la clase pasada, cuando vimos este mesodermo nuevo, vimos las diferentes zonas, vimos la parte de los brazos, la cabeza, la columna vertebral, las piernas, la parte de los órganos sexuales, la parte de las arterias. Estaba en esa sustancia blanca las zonas donde descarga el estrés, donde impacta cerebralmente el foco de Hammer en la hoja, en la sustancia blanca. Entonces, hoy ya comenzamos a hablar de dos impactos, uno de cada lado. Y entonces, uno de cada lado, con determinadas condiciones, que ahora vamos a ver, dan esa constelación que se denomina megalomanía y que tiene lo que más o menos conocemos en líneas generales. Delirios de grandeza, o ese gran ego, todos son grandes objetivos, aspiraciones, con comportamiento exagerado, en busca de gloria, puede tener alguna desconexión inclusive de lo que podemos llamar realidad. Le pongo comillas porque todos tenemos un punto de vista diferente. Todos estamos impactados de una u otra manera. Y es bueno saber que todos vemos la realidad diferente. Ahora, no significa que estamos de acuerdo que muchas cosas tenemos claro que es la realidad. Y el individuo que tiene megalomanía, en algún momento puede no disociarse, pero sí ese soñar despierto. No es lo mismo una disociación que un soñar despierto. Entonces, con esas características y dos impactos, veamos qué sucede. Los síntomas de los órganos están relacionados con la hoja embrionaria mesodermo nuevo, con el funcionamiento celular particular de esta hoja embrionaria y neoencéfalo.
En fase activa, necrosis, pérdida celular. En fase de reparación, regeneración celular. Esto ya lo vimos la clase pasada. Y esto lo vimos hace ya algunos meses cuando vimos hoja embrionaria, mesodermo nuevo. El comportamiento de los tejidos, de las células en esta hoja embrionaria es el conocido. Fase activa de la segunda ley de Hammer, hay necrosis, se pierden células. Fase de reparación, regeneración celular. Esto ya viene repitiéndose, pero no está de más. Constelaciones cerebrales de médula cerebral, hoja embrionaria, mesodermo nuevo. En la constelación cerebral megalomanía aplica la lateralidad. Lado del compañero, diestros. Lado derecho. Lado de la madre y el niño, lado izquierdo. El individuo que se siente autodesvalido, derecho. Vamos a verlo un poquito más. Primero, lo que estuvimos viendo la clase pasada. Sustancia blanca es todo lo que forma parte del neocórtex, junto con la corteza que va alrededor, que se le llama también sustancia gris. La blanca y la gris son el neocórtex. Hammer también lo denomina neoencéfalo, ya que son las partes más modernas. Y recordamos perfectamente que paleoencéfalo es tronco cerebral y cerebelo. Son 4 zonas del sistema nervioso central. Entonces, esta sustancia blanca tiene diferentes zonas. En toda esa sustancia blanca hay muchas cosas. Lo vimos en la clase pasada. Por acá estaba la parte sexual de un individuo, en la parte esquelética, y venía toda la zona de músculos. Todo tiene su relé, todo tiene desde algún lugar su vinculación. Y también vimos que luego tenemos los nervios que corren por fuera de la columna vertebral y que dan a través de las vértebras una relación directa con órganos, con músculos, con ligamentos, con cartílagos, con todos esos elementos que en la clase pasada vimos que estaban relacionados con la hoja embrionaria mesodermo. Y al estar relacionados con la sustancia blanca, ese mesodermo, le llamamos mesodermo nuevo. Si en vez de estar relacionado con la sustancia blanca fuera con cerebelo, que está, como ya lo vimos en clase pasada, es mesodermo antiguo. Entonces, lo que decimos es lo ya conocido, y lo volvemos a repetir. La única etapa embrionaria, los únicos impactos que no tienen lateralidad, o sea, que ser zurdo o diestro da igual, es la primera, endodermo. Las otras 3, mesodermo antiguo, mesodermo nuevo y ectodermo, ¿qué es lo que viene? Aplica lateralidad. ¿Cómo lo aplica? ¿Cómo lo estamos viendo acá? ¿Cómo lo vimos con las mamas? ¿Cómo lo vimos con la ciática? ¿Cómo lo vimos con varias enfermedades o respuestas biológicas? Tenemos que para los diestros del lado derecho tenemos siempre lo que llamamos iguales. ¿Qué es los iguales? Ya lo vimos, pero lo repetimos. Los iguales son la esposa, el esposo, el amante, la amante, los hermanos. Son los iguales en jerarquía. Y los diferentes, como aquí nos coloca, para los diestros, el lado izquierdo, son, por ejemplo, la madre y el niño. Es la madre de un individuo, pero también está representado por la suegra. Sí, sí, la suegra tiene jerarquía en un individuo, el suegro. Y también ese individuo psíquicamente procese como diferente. Para los zurdos es al contrario. ¿Qué nos permite ver esto? Bueno, lo vimos la clase pasada.
No es lo mismo una ciática en la pierna derecha que una ciática en la pierna izquierda. ¿Qué no es lo mismo? ¿Qué no es lo mismo? Una ciática en la pierna derecha o en la pierna izquierda. En hojas embrionarias anteriores, ¿qué no es lo mismo? La mama derecha o la mama izquierda. El conflicto. Lo que no es lo mismo es el conflicto. Antes del conflicto, el impacto. Pero lo fundamental es entender que como estamos investigando, necesitamos información. El tema es de dónde la sacamos. Y la sacamos de la observación. No es solo investigar estudiando, es la observación. Y la observación, la empiria, lo empírico, es lo que generó en la germánica la observación de la naturaleza y quedó claro cómo la lateralidad, ser diestro o zurdo, genera diferencias en los individuos. Entonces, ¿de qué? Si es diestro y zurdo, una ciática, un cáncer de mama, del conflicto. No es lo mismo el conflicto con un partner que con un hijo, con un compañero, que con un hijo. No es lo mismo con la madre que con un hermano. Entonces, teniendo clara la lateralidad, comenzamos a tener información de por dónde viene el conflicto. Y es lo que estamos buscando. Saber del conflicto para que el individuo tenga ese autoconocimiento que les permita desconflictuar, conociendo el conflicto y lo que lo generó. ¿Qué generó el conflicto? Impacto, uno o varios. Algo pasó, como siempre digo, algo lo impactó, entró en conflicto biológico y luego en respuesta biológica, programa biológico. Entonces, esto es lo que hacemos, observar con determinada información para ir a el camino del conflicto, para seguirle la pista al conflicto y a los impactos precedentes. Lado de la madre y el niño, lado izquierdo. El individuo que se siente autodesvalorizado en los dos lados del cuerpo o en los respectivos lados cerebrales no tendrá todavía posibilidades de recuperación. Ha caído en su orden jerárquico, en los dos órdenes, los iguales y los diferentes. Entonces, tenemos que estos conflictos que estamos buscando, estos conflictos que se iniciaron con impactos, estos conflictos que van a dar enfermedades. Ahora vamos a colocar un ejemplo acá, ya está colocado, de osteolisis, puede ser osteoporosis, puede ser cualquier enfermedad de esta hoja embrionaria, está claro. Entonces, ¿qué decimos de este individuo que entró en la constelación que llamamos megalomanía? Está impactado con dos impactos y son dos conflictos. Tiene conflicto con los iguales, pueden ser compañeros, hermanos, amigos, pero también tiene un conflicto con los diferentes, su madre, su padre o sus hijos. Entonces, lo que le está sucediendo al individuo que en líneas generales estamos investigando, los individuos que tienen como respuesta biológica la constelación megalomanía, es que los impactos que tiene, más allá de que son dos, es en dos órdenes jerárquicos. Si sacamos esos órdenes jerárquicos, queda él nada más, porque el resto es hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados, está en conflicto. No es una situación sencilla. Entonces, hay que ver cómo se procesa esa situación biológica que yo llamo que no es sencilla. Tiene una caída en su orden jerárquico en los iguales y los diferentes. Frente a esta situación catastrófica, Madre Natura le brinda una posibilidad válida mediante la megalomanía. Lo de catastrófica corre por Hammer. Vale la aclaración, porque es una palabra fuerte, pero la coloca él. Y Hammer es fuerte, Hammer es intenso.
Y desde lo que yo observo, es siempre muy ilustrativo, porque cuando se va a ver eso que él llama catastrófico, y luego como él pide tanto cuidado, bueno, se puede decir que tiene cuidado en todo, pero sobre todo en la observación y en la anamnesis de la megalomanía, ya que no es tan sencillo determinarla. De repente, si estamos leyendo una tomografía, es más sencillo. Él la llama catastrófica. Y Madre Natura, la naturaleza, le da una solución, le da una posibilidad. Un individuo doblemente golpeado, doblemente impactado en los dos órdenes jerárquicos va a salir adelante a través de la megalomanía.